Hay un problema ahí con el dólar barato que se expresa en que parte de la sociedad hoy le resulta mucho más barato comprar en Chile o en Miami que comprar en los negocios, en los shopping locales o en la avenida Santa Fe, ¿no? Parte de la sociedad, digo, 3 millones de personas que tienen capacidad de ahorro, que son los que además todos los meses siguen atesorando dólares, compran dólares porque consideran que no confían en el peso y además viajan al exterior y dicen, bueno, la ropa me sale más barato, la comida sale más barato, está más barato el litro de leche en Londres o en Miami que en Buenos Aires. Mira, Maxi, nosotros recibimos una economía que tiene problemas por todos lados, ¿no? Es una gran manta corta, donde uno tira un poquito de un lado, ¿no? Y tiene que descubrir una parte. En lo fiscal nos pasa lo mismo, digamos. Tenemos una gran demanda de la sociedad para que bajemos los impuestos y a la vez una demanda muy importante para que bajemos el déficit, ¿no? Si bajamos los impuestos, no bajamos el déficit y tenemos que hacer las dos cosas. Con los precios. La Argentina tiene precios caros en los sectores que han estado muy protegidos durante estos últimos años. No en todos los sectores. Entonces tenemos indumentaria cara, tenemos electrodomésticos caros, pero a la vez, si la Argentina se embarcase en un proceso de apertura muy rápida en esos sectores, tendríamos un problema de disrupción en el mercado laboral que, digamos, no estamos dispuestos a afrontar. Entonces, ahí también tenemos una sábana corta. Queremos tener precios internacionales en muchos sectores, pero a la vez tenemos que cuidar el empleo. Entonces, yo te diría que vamos avanzando de a poco con todos los temas, pero siempre con un norte muy definido. Queremos una convergencia de los precios locales a los precios internacionales. ¿Por qué la gente sigue comprando dólares? ¿Por qué hay 1.500? Hasta el año pasado eran 1.000 millones de dólares por mes, digamos. Pero ¿por qué el argentino, clase media, ¿no? La que tiene capacidad de ahorro, el resto no llega o llega con lo justo a fin de mes? Son los mismos 3 millones de personas que compraban, no lo creían en el kirchnerismo y compraban dólares, y sigue pasando ahora. Compran dólares, atesoran dólares, ahora, Maxi, porque consideran que es lo que está barato. Yo te diría dos cosas. Por un lado, hay mucha gente que compra dólares y hay otra tanta que vende, porque si no, no podríamos tener el tipo de cambio donde lo tenemos, ¿no? Entonces, son los que ingresan de afuera, bueno, pero esos ya sea porque toma prestado el Estado o porque vienen a colocarse a tasa de interés en pesos. No, porque los dólares que el gobierno le vende al banco, los dólares del Tesoro los compra el Banco Central y luego los retira los pesos del mercado. Entonces, lo que estás viendo hoy en el tipo de cambio es el movimiento entre privados que venden y privados que compran. Entonces hay unos que compran y hay otros que venden, y los que están vendiendo dólares no están viendo el tipo de cambio atrasado, porque si no, no estarían vendiendo sus dólares para comprar pesos e invertir en la Argentina. Entonces, yo te diría que por un lado también hay un fenómeno donde está aumentando el ahorro en la Argentina. Por un lado, el haber salido de este esquema de licuación de los depósitos que tuvo la Argentina durante mucho tiempo, en el cual las tasas de interés eran inferiores a la inflación, hace que muchos argentinos hayan vuelto a ahorrar en moneda local, pero también tener un mercado libre de cambios posibilita que mucha gente también ahorre comprando divisas extranjeras, digamos, y que la sociedad aumente su ahorro no es negativo para el crecimiento de largo plazo. ¿Su ahorro en dólares? Bueno, que ahorren o en pesos o en dólares, pero que el ahorro aumente no es un proceso que tenemos que mirar con desconfianza. ¿Ustedes creen, usted dijo que este año la economía iba a crecer más del 3%, porque es un poco el pronóstico oficial, pero todos los consultores privados ya han empezado a ajustar por debajo del 3% el crecimiento. Dicen, no, ojo que el consumo por ahí crece entre 1 y 2, y la economía crece 2,5 como máximo. Es decir, el optimismo que había a fin del año pasado, para muchos empieza a diluirse. Maxi, cuando allá por febrero, en algún momento dije la recesión terminó, digamos, hubo una lluvia de críticas, me acusaban de ser apresurado con mi comentario. Hoy nadie discute que la economía ha salido de la recesión, y la discusión es cuándo se siente, cuándo no se siente. Nosotros, desde la posición en la que estamos, donde miramos las cuentas nacionales, los datos de recaudación todos los días, estamos viendo que el proceso que se inició ya en el cuarto trimestre se va acelerando.
en el primer trimestre la economía ya ha crecido con respecto al cuarto a un ritmo mayor que en el cuarto respecto del tercero del año pasado, y que este segundo trimestre vamos a tener también un ritmo de crecimiento bastante interesante. Entonces yo estoy convencido de que es muy probable que la economía crezca por encima del 3%. Los números del segundo trimestre realmente van a ser muy buenos. A ver, nuestros columnistas están escuchando atentamente la entrevista a Nicolás Dujovne. Una pregunta a Mariano Barrio. ¿Qué tal, ministro? ¿Qué tal, Mariano? Hoy el presidente Mauricio Macri fue algo duro con los empresarios. Dijo que tengan coraje, les pidió coraje, y les pidió capacidad innovadora, y dijo que no cuiden su ranchito. ¿Están enojados en el gobierno con los empresarios? ¿Hay cierto malestar porque los empresarios no invierten en la medida de lo que se había esperado? No, yo diría que no. No hay enojo con los empresarios. Los empresarios tienen... Pero fue duro el presidente, ¿no? Bueno, sí, los empresarios en general también tienen mucha queja, muchísima queja. No hay día en el cual no vengan con un pedido de rebaja de impuestos o de subsidios. Vienen acostumbrados a una economía en la cual cazaban en el zoológico, una economía totalmente cerrada y protegida, donde tomaban préstamos que se licuaban, licuando los ahorros de las familias. Y estamos yendo a una economía más sana, más competitiva, donde los empresarios tienen que acostumbrarse a trabajar más, a competir más y a quejarse un poquito menos y a esperar un poco menos que su ganancia venga de las arcas del Estado. Beto Valdés, una pregunta para el ministro Dujovne. Sí, ministro, volviendo a lo que se había planteado, o lo que recién planteaba Maxi en relación a lo que significa esa tasa de interés que se mantuvo, que redobló la apuesta Federico Sturzenegger del Banco Central, el 2,6, que genera, digamos, ese inconveniente. Desde el punto de vista de las consecuencias en la economía real, ¿eso no les preocupa? Y esencialmente en las economías regionales donde también se siente retraso cambiario. Bueno, yo diría que en una economía en la cual el consumo pesa 75% dentro de la demanda, no hay nada más dañino para la reactivación que fallar en la política antiinflacionaria. Entonces, lo que hace el Banco Central, digamos, tomando medidas para reaccionar ante algo que percibe como un desvío respecto de sus objetivos inflacionarios, es lo que tiene que hacer para defender el poder de compra y la capacidad de la Argentina de seguir creciendo. ¿No hay un problema también de la inflación? Va a ser una pregunta de Gisela Marciota, pero ¿no hay un problema de inflación de costo? Pues la inflación de abril, ¿cómo explican el 2,6% de abril? Si también la inflación de alimentos fue elevada, arriba del 2%, cuando vos estás aumentando la luz, después el gas, el agua y demás servicios públicos, ¿no hay una ronda de remarcaciones de costos que todavía sigue presente en la economía? Pues el comerciante ve que le llega la factura de gas más elevada y si puede traslada precios. Es un fenómeno multicausal la inflación, pero vos fijate, durante el gobierno precedente, donde no se ajustaban las tarifas, la inflación era 30%. Entonces tampoco podemos echarle la culpa de la inflación a la normalización de precios de los servicios públicos, que están colaborando a que el déficit fiscal sea más bajo y que podamos eliminar el financiamiento monetario desde el Banco Central al Tesoro. Entonces yo te diría que hay que mirar la integralidad del problema. En el mes de abril tuvimos algunos factores puntuales. Por ejemplo, uno de ellos es la suba del precio de la indumentaria, donde repitió la suba de marzo. Típicamente la indumentaria sube en marzo por el cambio de estación. Este año también subió en abril porque con la vuelta del programa Ahora 2 y con las cuotas se vendió mucho más indumentaria en el mes de abril de lo que suele venderse. Ustedes dicen ahí hay una reactivación. Después vamos a ver el informe de La Salada. Partime de pantalla para que se vea un poquito del adelanto del informe de La Salada. Ahí en La Salada dicen, y la crisis nos está pegando también ahí, digamos, y ahí compran ropa más barata, alguna sin mucho papel y demás, los sectores populares, ¿no? Ustedes dicen que hay algún tipo de, bueno, en cierto segmento, reactivación de venta. En el mes de abril, la vuelta de los programas de cuotas ha generado un aumento en las ventas en textil, que lo vemos, son datos.